Bueno, el tema del día de hoy se trata sobre la calidad radiográfica. Vamos a observar cuáles son los componentes, cuáles son las características de una radiografía de calidad, de una radiografía que me sirve para diagnosticar, una radiografía que me sirve a mí como odontólogo para poder darle un plan de tratamiento a mi paciente y para poder yo observar e interpretar cada una de las estructuras anatómicas o patologías que se observen en esa radiografía. Vamos a ver primero unos conceptos básicos. El primer concepto que debemos de entender es el amperio o el amperaje. Hablamos de amperio a la unidad de intensidad de corriente eléctrica, es decir, cuántos electrones pasan durante un segundo en un punto exacto, digamos en un cable, en una corriente eléctrica. Y cuando hablamos de en cuestiones de rayos X, ¿en qué interviene esto? ¿En qué tiene que ver esto con los rayos X? El aparato de rayos X podemos nosotros modificar el amperaje. Y si nosotros modificamos el amperaje del aparato de rayos X, vamos a tener diferentes cantidades de rayos X que se producen. A mayor amperaje, mayor cantidad de rayos X. El aparato de rayos X no sale, no sale del aparato un solo rayo, por decir así. Son una gran cantidad de rayos X y nosotros podemos definir o podemos controlarlos con el amperaje que nos va a determinar la cantidad de rayos X que se producen. Por otro lado, tenemos el voltaje, que este es otro factor que habla sobre la presión o la fuerza de esa corriente. La fuerza que llevan esos electrones se mide en voltios. Y si yo voy a modificar el voltaje del aparato de rayos X, significa que mis rayos van a tener mayor energía o mayor fuerza. Y a mayor energía, pues van a tener mayor capacidad de penetrar tejidos. Y en radiología dental, si hablamos de un aparato de rayos X dental, utilizamos el miliamperaje y utilizamos el kilovoltaje. Es el rango de miliamperios que utiliza un aparato de rayos X dental de 7 a 15 miliamperios y el rango de kilovoltios es de 65 a 100 kilovoltios. Si ustedes compran un aparato de rayos X dental, pues el rango va a estar de ambos factores, va a estar entre estos valores. Y bueno, sabiendo esto, también vamos a hablar sobre las características de una imagen radiográfica, cuáles son las características ideales que debe tener esa imagen y cómo intervienen estos factores que acabamos de hablar, cómo intervienen o cómo influyen en la calidad de esa imagen que vamos a obtener. Y de esas características de imagen tenemos las visuales y las geométricas. Las características visuales tienen que ver, bueno, perdón, antes que nada, recordar también que una radiografía dental se compone tanto de sombras o manchas blancas que le vamos a llamar radiopacas y tanto también de sombras o manchas negras que lo vamos a determinar radiolúcidas, que eso ya lo habíamos visto, pero es un breve recordatorio. Entonces dijimos blanco, radiopaco, negro, radiolúcido. Y ahora sí, vamos a ir entonces con las características visuales y son dos, densidad y contraste. Vamos a hablar de densidad a la cantidad de oscuridad o negrura que tiene una radiografía dental. ¿Qué tan negra o qué tan oscura se ve la radiografía en general? Toda la imagen de la radiografía. No estamos hablando de un solo punto, sino en general toda la radiografía con qué tan negra se ve. Nosotros, si yo quiero saber cuál es la densidad adecuada de una radiografía, debo de poder observar todas las áreas negras, todas las áreas grises y todas las áreas blancas con definición. Yo puedo diferenciar una densidad o una sombra de otra. Si la densidad es muy alta, la radiografía se vería muy oscura, muy, muy, muy oscura. O si la densidad es muy baja, la radiografía se vería muy blanca. Y hay ciertos factores que afectan a la densidad de una radiografía. Cualquier incremento en estos factores o disminución
ya sea por separado o combinación, pues va a cambiar la densidad de una radiografía. Si aumentamos cualquiera de estos en forma excesiva, la densidad de la radiografía va a aumentar y si lo disminuimos, pues va a disminuir la densidad. El primer factor es el miliamperio, que ya dijimos que tiene que ver con la cantidad de rayos X que se producen. El segundo es el kilovoltaje, que ya definimos que es la fuerza o la energía con la que esos rayos X van a penetrar en los tejidos. Otro de los factores es el tiempo de exposición. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar un tiempo de exposición entre 10, 14 impulsos, pero si por alguna razón yo quisiera aumentar el tiempo de exposición a 16, a 18, a 20, va a producir una radiografía de mayor densidad. O por el contrario, si yo uso un tiempo de exposición muy bajo, por ejemplo a 6 impulsos, pues la radiografía va a salir muy poco densa, va a salir muy clara. Y también otra cosa que debemos de tener en cuenta es el espesor del sujeto, la cantidad de tejido blando o de hueso denso que va a tener el paciente nos va a afectar a la radiación, a la, a la densidad, perdón, no a la radiación, a la densidad. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que es un paciente, por ejemplo, muy robusto, un paciente grande, alto, que tiene facciones muy eh, pues grandes, por decir así, le, la, el tejido blando y el hueso va a ser más denso y por lo tanto menor cantidad de radiación va a atravesar y va a llegar a la película. Si por el contrario es un paciente muy delgadito, chaparrito, chaparrita o un paciente pediátrico, incluso la cantidad de tejido blando o de hueso va a ser menor y por lo tanto mucha radiación va a llegar a la película. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, yo puedo cambiar el tiempo de exposición, yo puedo cambiar el kilovoltaje o el miliamperaje para compensar precisamente eso, la edad o el espesor de los tejidos del paciente. Actualmente, muchos aparatos rayos X únicamente nos permiten modificar el tiempo de exposición. Yo puedo aumentarlo, puedo disminuirlo, manteniendo el miliamperaje o el kilovoltaje fijos. Sin embargo, todavía hay algunos aparatos rayos X que permiten modificar el kilovoltaje o el miliamperaje y si no lo tenemos en consideración, pues nuestras radiografías podrán salir muy densas, es decir, muy oscuras, o pueden salir muy claritas o muy poco densas. Aquí tenemos un ejemplo visual en donde la radiografía de en medio semeja a una radiografía con la densidad adecuada, la densidad ideal. Yo, si aumento el miliamperaje, el kilovoltaje o el tiempo de exposición, cualquiera de estos tres por separado o en combinación, la densidad va a aumentar. Si se fija en la radiografía, se va muy oscura. Y pues puedo pensar, por ejemplo, qué implicaciones tiene. Pues yo puedo pensar que aquí hay pérdida ósea cuando en realidad lo que pasó es que atravesó demasiados rayos X, ya sea por mucho tiempo o con mucha fuerza o mucha cantidad de rayos X, y eso permite que más cristales de hialuro de plata reciban radiación y den este falso positivo. Esto sería un falso positivo. Yo les digo, puedo pensar que hay pérdida de hueso, pero en realidad no hay pérdida de hueso. El paciente está completamente sano. O por el contrario, si tengo muy poco tiempo de exposición o muy poco miliamperaje o muy poco kilovoltaje, los disminuyo, la densidad de la radiografía va a ser menor. Si se fijan, se ve muy clarita radiografía porque le hizo falta recibir radiación, le hizo falta mayor cantidad o mayor tiempo o mayor fuerza de radiación y el resultado sería esta radiografía. Ustedes pensarán, bueno, pues lo compenso con mayor tiempo revelado. Pues no, porque al final de cuentas la cantidad de radiación fue mínima, la que recibió la película fue muy poca. Entonces, aunque yo le ponga mucho tiempo de revelado, muy fácilmente voy a pasar de una menor densidad a una mayor densidad porque me excedí en tiempo revelado. Y la segunda característica visual es el contraste. Y lo vamos a definir como la diferencia en los grados de oscuridad, la diferencia entre las densidades, entre zonas adyacentes a una radiografía dental.
¿Qué tanto puedo yo percibir la diferencia entre el esmalte y la dentina y la pulpa? ¿Qué tanto puedo percibir yo la diferencia entre el trabeculado, la médula ósea, el ligamento periodontal? Si tengo el contraste adecuado, puedo ver de nuevo todas las áreas negras, las áreas blancas y las áreas grises en una radiografía. Aquí el único factor que tiene una influencia directa en el contraste de una radiografía es el kilovoltaje. El kilovoltaje, si lo aumento demasiado, vamos a ver aquí, me va a producir un alto contraste, perdón, un bajo contraste. Si el kilovoltaje yo lo aumento demasiado, me va a producir un bajo contraste, es decir, va a haber demasiada cantidad de grises, muchos grises. Y si ustedes se fijan, no puedo definir entre una, una estructura y otra. Este es un ejemplo de una imagen de bajo contraste. En otras palabras, lo pueden encontrar como escala de contraste larga. Es decir, hay muchos grises. Muchos, 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 muchos grises. Y eso no me sirve porque no puedo diferenciar entre una estructura y otra. Por el contrario, si yo tengo una bajo kilovoltaje, me va a producir una radiografía o una imagen de alto contraste. Es decir, la escala de contraste va a ser corta, la cantidad de densidades va a ser poca, muy poca, en este caso solamente hay dos, hay negro y blanco, nada más. Y pues esto tampoco me sirve para tener una imagen diagnóstica. Aquí tenemos el ejemplo donde tenemos la misma radiografía que vimos hace rato. Si yo aumento el kilovoltaje, lo aumento, lo aumento, lo aumento, el contraste va a disminuir y se va a ver muy gris. Va a haber muchos grises en esta radiografía. O por el contrario, si el kilovoltaje es muy bajo, el contraste va a ser muy alto. Es decir, voy a ver marcada la diferencia entre el blanco con lo negro y blanco y negro. Va a haber una escala muy corta, va a haber poquitas densidades y aquí pues voy a tener muchas densidades. Y aquí les dejo un ejemplo que es una analogía que espero que quede un poquito, que les quede un poquito más claro. Por ejemplo, el tiempo para hornear unas galletas. Si yo quiero tener unas galletas horneadas a la perfección, es decir, con una densidad aceptable, que están así, en su punto las galletas, imagínense que yo las meto al horno, pero ese horno tiene la capacidad o tiene la función de, obviamente, pues poner el tiempo, cuánto tiempo quiero que queden horneadas las galletas, pero también le puedo modificar la temperatura, que también es obvio, pero que además le puedo modificar o puedo seleccionar cuántas lámparas o cuántos focos va a tener el horno prendido o cuántas cantidad de quemadores adentro del horno. Imagínense que yo puedo modificar, le puedo poner, por ejemplo, poquito tiempo para hornear las galletas y si las dejo poquito tiempo con una baja temperatura, no sé, pongámosle 150 grados centígrados y con una sola lámpara de las 5 que tiene, pues las galletas van a ser crudas. Prácticamente van a estar crudas y van a salir, en este caso, por menor densidad, ¿no? Se van a ver hasta claritas las galletas. Pero por el contrario, si yo les pongo mucho tiempo, que digo, no, es que quiero tardar menos tiempo horneando las galletas, entonces le voy a poner mucho tiempo horneando las galletas, pues muy seguramente me van a quedar, se me van a quemar. Ese es el término que a veces lo pueden escuchar en consultorios o en la clínica, que se les quemó la radiografía. ¿Por qué? Porque están muy oscuras. Eh, lo mismo sucede si yo le pongo, si no, yo por ejemplo digo, quiero que queden las galletas queden en menos tiempo posible, pues le voy a aumentar la temperatura, no les voy a achicharrar. Si les voy a aumentar mucho la temperatura en poco tiempo, pues tampoco van a quedar las galletas. O el número de lámparas, ¿no? Pongo los 5 lámparas posibles y aparte les pongo mucho tiempo y aparte mucha temperatura, según yo, para que queden más rápido, pero pues no, resulta que no, se me queman las galletas. Y sucede lo mismo con las radiografías. Yo tengo que ir midiendo un término medio entre el tiempo y la temperatura y el número de lámparas o en radiografías el tiempo de exposición, el kilovoltaje y el miliamperaje para obtener una densidad aceptable.